Hola viajeros, soy Manu Paterna y os doy la bienvenida a Astralis. Hoy quiero hablaros de la parálisis del sueño. Está considerada por la ciencia como una parasomnia leve. Es una alteración del sueño, no es grave, pero sí puede ser angustiosa. Esta se da durante el sueño y es un desfase del despertar entre la mente y el cuerpo. Quiere decir que mientras la mente se despierta, el cuerpo permanece dormido e inmóvil. Además, se pueden dar en algunos casos ciertas alucinaciones visuales, auditivas, táctiles, y la verdad es que mucha población ha sufrido alguna vez en su vida esta parasomnia. Muchos de manera esporádica, pero hay algunas personas que lo padecen de forma continuada. Yo pertenezco a este grupo, al segundo, el que lo vengo experimentando desde hace mucho tiempo y es una rareza que me ocurre pues, desde que era un chaval, desde que era un niño. Quisiera transmitiros pues cómo pude, después de muchos años, poder dominar esta situación cada vez que me daba un episodio de parálisis, como muchos de vosotros al principio, y sin tener ni idea de qué era lo que me estaba pasando, pues me asustaba mucho, sobre todo de niño. Me daba verdadero pánico irme a dormir y siempre temía que volviera a pasar. Era muy angustioso sentir que me despertaba en mitad de la noche y que por todo mi cuerpo sentía unas vibraciones de energía que iba paulatinamente a más. Estas vibraciones eran el preludio de algo que venía después y yo lo notaba y no podía hacer nada porque mi cuerpo estaba totalmente paralizado. Justo en ese momento es cuando las alucinaciones hacían su aparición y era el peor momento, os lo aseguro. Incluso de adolescente el fenómeno pues no paró, era menos frecuente pero mucho más intenso. Llegué a la edad adulta y tampoco terminó de desaparecer. Las parálisis continuaban dándose y lo peor es que no tenía una explicación para ello. Pues pensaba que era una rareza mía y que si lo decía pues podía la gente pensar mal de mí y no sé, y durante muchos años no dije absolutamente nada. No fue hasta que llegó Internet que pude saber qué era este fenómeno, también que le pasaba a muchas más personas y además por todo el mundo. Daba igual la religión, las creencias, en todas las culturas estaba presente de una u otra forma. Muchas explicaciones que encontré las relacionaban con algo esotérico, paranormal o incluso demoníaco. La ciencia hablaba de una simple alteración del sueño, poco grave y que se podía solucionar con medicamentos. Cabe decir que ninguna de estas dos explicaciones me convencieron y no quería pensar ni que eran demonios o extraterrestres pues los que me visitaban por las noches, y tampoco quería que me atiborraran a tranquilizantes. No, porque no me considero una persona enferma. Entonces comencé a buscar información por todas partes, libros, audios de entrevistas, artículos de prensa y sobre todo testimonios de gente a la que también le pasaban estas cosas. Todo lo que encontré por la red me dejó, la verdad es que peor de antes de conocerlo, porque había siempre un denominador común y era el miedo. Siempre miedo, miedo por aquí, miedo por todas partes. Entonces pues ya con el tiempo fui dejando atrás el miedo y después de tantas experiencias pues el fenómeno para mí fue cambiando. Pues un día me encontré pues suspendido en el techo de repente y bueno, os aseguro que ese día no lo olvidaré jamás, porque la sensación fue maravillosa, fue increíble. Entonces pues a partir de ese momento empecé a relacionar la parálisis del sueño con otro fenómeno que tiene mucho en común, que son los viajes astrales. Pues cuando me empapé de leer de viajes astrales, desdoblamientos y salidas del cuerpo, que era en realidad lo que me sucedía a mí, a través de la parálisis se puede salir a hacer un viaje astral. Pues, ¿por qué? Porque estos fenómenos están totalmente relacionados, íntimamente relacionados el uno con el otro. Y entonces, pues al ver que había otras personas que les pasaban lo mismo, pues pude comprobar que tenían exactamente los mismos síntomas que tenía yo durante los episodios de parálisis. Por ejemplo, lo que son las vibraciones, la sensación de flotar, de salir del cuerpo, de poder ver con los ojos cerrados, de notar presencias, ruidos, golpes repentinos y un largo etcétera de coincidencias. ¿Qué pasó después? Pues que
Poco a poco, como os dije antes, fui perdiendo el miedo y gracias a ello pues me surgió la curiosidad. Y fue, os lo puedo asegurar, una de las mejores decisiones que he tomado. Porque todo el fenómeno cambió por completo. Lo que antes era una angustia se convirtió en simplemente un universo entero por descubrir, repleto de maravillas, de posibilidades, y con el tiempo me di cuenta que aquello que siempre consideré que era una desdicha o un infortunio, pues pasó a ser una de las mejores cosas que te pueden pasar. Descubrir que no eres tan solo un cuerpo, sino que hay algo más, que se puede acceder, que hay infinitos mundos ahí fuera esperándonos, y es uno de los mayores descubrimientos que me ha dado la vida. ¿Qué sucede con la gente que lo padece? Bueno, mi consejo más sincero para todos vosotros que sufrís esta anomalía es solo uno: no tengáis miedo, por favor. El miedo fuera, fuera el miedo, no hay otra. Es lo mejor que podéis hacer para libraros de estas pesadillas que os atormentan, sin duda. Hay una luz después del miedo, os lo aseguro, y además es que esta luz que sale de ti anula todo lo malo. Sabed que esta luz es el conocimiento de qué es lo que está pasando en vuestras vidas oníricas. Bueno, ¿y quién está ahí? ¿Quién os grita? ¿Quién creéis que es el que os está atormentando? Buena pregunta. Pues os quiero responder, viajeros, que no es otro que vuestro subconsciente, quien precisamente os está llamando a gritos y no le hacéis caso, así de claro. Vuestro subconsciente o conciencia habla otro idioma diferente al que hablamos todos los días. Se comunica siempre a través de símbolos. Símbolos, ya bien sean sueños o bien sean las representaciones alucinógenas que se nos dan en los episodios de parálisis del sueño. Y otra característica del subconsciente, o mejor dicho, de la conciencia, es que se cree absolutamente todo lo que estamos vivenciando. Incluso ya puede ser una ficción que el subconsciente se va a creer que es una realidad y no hace diferencia. Entonces os voy a poner un ejemplo para que veáis y me vais a comprender perfectamente. Imaginaros que vemos una película de miedo y ¿qué pasa con esta película? Pues que va directamente al subconsciente, ahí, se queda. Y además es que la conciencia, como he dicho antes, que se lo cree absolutamente todo, ¿qué hace? Pues sufre indescriptiblemente, lo está pasando mal. Y mientras a nosotros, en el consciente, vemos que la peli nos gusta porque es todo ficción, sabemos que es mentira, que no pasa nada, incluso la vemos con unas palomitas, pero vosotros no sabéis cómo estáis atormentando a vuestro subconsciente. ¿Por qué? Porque él no olvida, el subconsciente lo guarda todo, es como una madre que no tira absolutamente nada. Pensad, por ejemplo, en la hipnosis y las regresiones. Se pueden acceder a estos recuerdos que para nosotros están olvidados, pero sin embargo, a través de la hipnosis podemos recordar cosas insospechadas. ¿Por qué? Por este motivo. ¿Y no creéis, por ejemplo, que es una faena hacerle esto al subconsciente? ¿Qué se merece? ¿Qué ha hecho el subconsciente para que le hagáis algo así? Pues, amigos, esto es una de las razones por las que vuestro subconsciente se os muestra de forma negativa. ¿Nos dais cuenta? Está tratando de deciros que no le gusta sufrir, a nadie le gusta sufrir, y a vuestro subconsciente, por supuesto que tampoco. Y cuando tiene la oportunidad de estar cara a cara con nosotros, ya sea en un episodio de parálisis del sueño, lo primero que va a reproducir es lo que no le gusta y lo que no quiere que le hagamos. Se comprende, ¿verdad? Entonces, es una manera de explicarnos que no le gusta el terror, que no le gusta sufrir, y lo que quiere es que lo escuchemos de una vez. Eso no lo tenemos en cuenta, pero tendremos que escucharlo. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque te va a poner en la misma situación que lo has puesto tú a él tantas veces. Y en la parálisis del sueño tiene la oportunidad de decírtelo. La solución: dejad de ver pelis de miedo. Dejar de ver pelis de miedo. Ya está. Es así de fácil, no hay más.
Otra razón por la que nos asustamos es porque en el mundo astral viven infinidad de seres y entidades o energías con inteligencia e independencia. Nosotros como humanos no estamos acostumbrados a ver ese tipo de seres y cuando nos encontramos por primera vez con uno no podemos ni lo sabemos identificar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que nuestra mente es quien le va a dar la forma. ¿Y qué hace la mente para darle la forma? Pues muy fácil. Por regla general, la mente tira de inventario, va a la memoria y nos dibuja algo que podamos entender. Ahí influyen poderosamente las creencias que tengamos. Y mucho de culpa, sobre todo, lo tienen las religiones y su ejército de diablos, demonios, seres oscuros, por un lado, y por otro de ángeles, santos, santas, querubines, potestades, eso por el lado luminoso. Y también tiene mucha importancia pues todo lo que hayamos consumido durante nuestra vida de producciones audiovisuales. ¿Os acordáis de lo que hemos hablado antes, ¿no? De las películas? Pues aquí también influye. ¿Y qué son en realidad? Pues simplemente son energías inteligentes sin forma definida. Eso es lo que son. Por eso todas las mentes están programadas desde pequeñas en creer o temer una serie de entidades o creencias o material visual que llevamos incrustadas en lo más profundo. Y cualquier entidad que veamos en el astral, nuestra mente le va a poner o dar su toque proveniente del imaginario que tiene disponible. Así que yo siempre recomiendo acceder al astral desde una postura lo más aséptica posible en tanto a creencias, y de esa manera podremos ver lo que realmente tenemos delante. Y lo mejor es intentar ver con los ojos de un niño. Eso es lo mejor. Y un niño que no tiene apenas ideas preconcebidas de nada. Hay que ser lo más puro que podamos, y debemos ir con mucho optimismo, con mucho amor. ¿Por qué? Porque esa es la frecuencia que va a evitar que caigamos en los terrenos más bajos y fangosos del astral. Bueno, tenemos también el niño interno. Trate de recordar cuando era un niño o una niña. Intente evocar esa época de su vida. Piense que cuando ingresamos en este mundo, la etapa más cercana a lo que éramos antes de ser humanos es precisamente esa etapa, la niñez. Y es lo que más cerca estamos de haber sido un alma o una conciencia sin encarnar. Todos los niños, desde bien pequeños, pueden ver al principio de sus días ambos mundos. Con el tiempo, sus sentidos físicos se van desarrollando y a medida que lo hacen, otros sentidos se van perdiendo. Pero no siempre es así. Quedan reminiscencias que de vez en cuando los conectan al mundo del que todos procedemos, y al que algún día esperamos que lo más lejano posible tendremos que regresar. Estas reminiscencias son los que se llama vulgarmente pues los terrores nocturnos o amigos imaginarios. Y no es otra cosa que los niños pueden conectar a través de estados alterados de conciencia naturales y en consecuencia de la amplificación de sus sentidos, con estos seres que se encuentran fuera del rango de las frecuencias electromagnéticas que podemos percibir en el mundo físico. No es de extrañar que en el astral recuperemos esta facultad de ver lo que se esconde al otro lado. En un estado alterado de conciencia, nuestros sentidos se amplifican de manera increíble. Podemos ver fuera del espectro visible, oír fuera del rango audible y detectar más allá de nuestros sentidos. Es muy importante recuperar a ese niño que tenemos olvidado, para que nos enseñe a recordar todas estas habilidades que hemos perdido. Bueno, en resumidas cuentas, y lo que se debe considerar lo más importante de este vídeo es lo siguiente. Primero, no tengan miedo, o por lo menos intenten no tenerlo. Cada vez que se encuentren en un estado alterado de conciencia, bien sea por su parálisis del sueño o por otra razón, intenten ir con más optimismo y humor. Si ven algo raro, lo mejor que pueden hacer es reírse a carcajadas, o envíenles un besito, y con eso, pues cualquier entidad que aparezca del bajo astral
le aseguro que desaparecerá. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque la risa mata al miedo, ¿eh? Por eso la persona que está riendo podrá sentir muchas cosas, pero miedo no siente. Entonces la energía del amor es la contraria a la del miedo. Y si alguna entidad está hecha a base de miedos, ante la más mínima luz de amor que salga de nosotros, la va a hacer huir despavorida. Si por el contrario sentimos miedo, la entidad se sentirá como en casa y se va a alimentar de él. Con el tiempo y la larga investigación que llevé a cabo durante 10 años, pude llegar a la conclusión de que estos temas se conocen desde tiempos muy antiguos. Ha habido poderes, sobre todo los religiosos, que han tratado siempre de demonizar estas facultades, que para mí son innatas en el ser humano. Han implantado sus creencias de manera que cuando accedemos a estos mundos los interpretemos tal y como ellos quieren que sea, con sus demonios, sus seres diabólicos por doquier. Todo esto no es así, no es así. Son simples formas de energía que habitan en ese otro plano, y muchas de ellas ni siquiera son hostiles. Todo esto responde a una gran manipulación de la psique humana para que no accedamos a estos territorios. Y claro, me pregunto ¿por qué? ¿Por qué? Pues intentaremos responder esa pregunta en otro vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo. Iré subiendo más sobre estos temas y cuidaros mucho y hasta pronto, viajeros.